Mi nombre es Mariano Ospina Andrade. Nací en el municipio de Garzón. Hace 10 años estoy vinculado con la rama judicial, vinculado aquí en la ciudad de Neiva. Antes de eso tuve la oportunidad de trabajar con otras entidades, algunas del Estado, otras particulares, pero al fin y al cabo una labor que se ha venido realizando desde hace ya bastantes años. De hecho, la cotización de pensión está ya prácticamente al tope. Ha sido algo muy interesante la experiencia vivida aquí en el Palacio de Justicia de Neiva, porque esta experiencia ha traído una serie de connotaciones especiales. Cuando yo llegué aquí, ingresé a una oficina que existía en aquella época que se llamaba correspondencia. Tendríamos que recibir toda la correspondencia que llegaba para los juzgados, hacer una radicación de cada uno de ellos y después hacer el envío de esto a los juzgados. Era en ese entonces el manejo de una gran cantidad enorme de papelería. Llegaban las tulas completas que traían, por ejemplo, las empresas de mensajería, traían tulas con cantidades de memoriales que venían de todo el país y llegaban acá y teníamos que hacer la radicación de esos memoriales para enviarlos a los juzgados. Esa fue mi primera experiencia. Después de eso pasé a reparto, donde se manejaban igualmente expedientes voluminosos, donde los abogados litigantes llegaban y en forma física también se presentaban las tutelas, se presentaban las demandas, se presentaba todo el material que ellos querían dejar radicado. Y nuestra tarea era radicar. Además de eso había una tarea adicional también, que era la presentación personal. Nosotros éramos, entre comillas, como notarios, porque teníamos que recibir un memorial donde una persona se presentaba y teníamos que darle nosotros testimonio de que sí, teníamos que pedir la cédula de ciudadanía, verificarla, comprobarla, tomar la huella, hacer un pequeño documento donde se testificara sobre el papel que ellos traían la presentación personal. Definitivamente el año 2020, a raíz de la pandemia, fue un cambio definitivo en esta parte de la rama judicial. En ese momento se cerró la oficina de correspondencia, ya no más volvió a funcionar y ya los litigantes, los abogados, los interesados deben enviar sus memoriales directamente a los juzgados. Anteriormente era imposible y los juzgados decían que ellos no pueden recibir eso. Ahora con la pandemia pues se hizo eso. Igualmente el manejo del personal en lo que tenía que ver con la radicación de tutelas y de demandas ya se comenzó a hacer en forma virtual. Al principio fue muy complicado porque los abogados no manejaban el anexo de los archivos. Entonces, por ejemplo, una anécdota, se recibió una tutela que traía como 90 archivos, porque cada hoja la presentó el señor como un archivo diferente. Entonces se nos complicó muchísimo, pero poco a poco la gente fue aprendiendo a hacer archivos comprimidos, por ejemplo, y ahora llegan 2, 3 archivos para radicar las tutelas, para radicar las demandas. Entonces esas demandas voluminosas que antiguamente se presentaban, ahora se presentan, pero ya comprimidas y viene por tutela. Y lo otro que había en aquella época eran las filas larguísimas, colas enormes, había que cerrar la puerta, trancarla para que después de una hora no siguiera entrando más gente. Y lo otro que existiera la orden que había que radicar hasta el último que estuviera en la fila. Entonces mucha gente aprovechaba para llegar a las 4:30, un cuarto para las 5, quedar adentro. Cuando él cerraba la puerta, entrar adentro y había que atenderlos hasta que saliera el último. A raíz de esta, antes de la pandemia, se logró estabilizar que hasta las 5 de la tarde se puede radicar hora judicial y eso nos modificó completamente nuestro trabajo. Con la pandemia entonces vino la virtualidad, que vino por un tiempo, pero afortunadamente se quedó. Esto tiene algunas connotaciones. Una es que las plataformas que reciben documentos están abiertas 24/7, es decir, los 7 días de la semana, 24 horas al día. ¿Qué pasa? Que un abogado puede perfectamente radicar una demanda un sábado por la tarde, un domingo por la mañana, cualquier día, cualquier hora lo puede hacer. Nosotros radicamos respetando la hora judicial de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Y después de las 5 de la tarde hacemos el corte correspondiente, pero las plataformas pueden quedar con demandas para el día siguiente hábil. Lo único que se exceptúa de esto son los habeas corpus, porque eso sí no tiene horario ni calendario.
Ahora en este año se ha modificado también la recepción de habeas corpus. Anteriormente había que hacer turnos en la noche, porque si llegaba un habeas corpus a la medianoche había que hacerle trámite a esa hora. Ahora con la virtualidad hay una plataforma especial que recibe los habeas corpus, se direcciona al juzgado que le corresponda según un turno establecido por el Consejo Seccional de la Judicatura, y eso hace que entonces sea mucho más ágil y llegue directamente al juzgado correspondiente ese habeas, esa petición que se hace. En torno a la experiencia personal, realmente ha sido enriquecedora. Para mí ha sido muy importante. Ya había estado trabajando, les decía, en otras empresas, pero en la rama judicial ha sido muy importante. Y yo quiero en este momento subrayar algo que vale la pena hacerlo. Y es lo que significa, y lo que se ha significado para mí, en una forma muy personal, la experiencia de servir como maestro de ceremonia en los diferentes eventos. Cuando yo llegué, un 3 de mayo, resulta que en ese final de mes, a los 15 días, 3 semanas, él estaba aquí en la rama, había un evento en la plazoleta. Entonces yo hablé con la jefe de talento humano y le pregunté quién hacía la maestría de ceremonia para esos eventos que se hacían acá. Y ella me dijo que había un funcionario de un juzgado que habitualmente lo llamaban para hacer eso. Entonces yo le dije que si había la posibilidad de que yo lo hiciera. Me dijo, bueno, si usted lo va a hacer y usted sabe de eso, pues hagámoslo. Yo venía con una pequeña experiencia de haber sido durante 32 años presentador del Reinado Departamental de la Alegría, 10 años en el Reinado Nacional del Bambuco, 10 conferencias distritales rotarias. Una experiencia, bueno, de varios años en estas líderes de la maestría de ceremonia, y entonces hice esa primera ceremonia en mayo y de ese año, hace 10, y entonces de ahí me gané, como se dice entre comillas, el puesto como maestro de ceremonia, con un plus bien importante, y es que no solamente en la presentación de los personajes que están participando en la ceremonia, sino que había la presentación de la Sinfónica de Vientos del Huila. Hablé antes de la ceremonia con el director de la Sinfónica, le pedí los temas que iban a presentar y le pedí que me diera alguna historia de cada uno de esos temas. Lo pude captar la idea, y en la presentación realmente todos quedaron sorprendidos por la forma como se expresó la presentación de cada uno de esos temas que ellos hicieron, que ellos interpretaron en ese momento. Eso me dio pie para tomar luego el reinado interno aquí del San Pedro, el San Pedrito de la rama judicial. También ya tenía la experiencia, decía, del reinado departamental, del reinado nacional, y fue supremamente fácil. Luego vinieron diferentes eventos a nivel de la rama. He tenido la posibilidad de presentar a presidente de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, a la Sala de Casación en un recinto que se hizo en la Asamblea del Huila, en diferentes escenarios de la Sala Disciplinaria, Comisión Disciplinaria Nacional, y de verdad yo estoy muy agradecido porque he tenido esa satisfacción enorme de estar en esos grandes eventos de la rama judicial. Igualmente el Día de la Justicia, el 17 de diciembre, se hace una ceremonia especial el día 16, el día anterior, donde se hace un reconocimiento, una exaltación a los personajes que se han destacado durante el año a través de la rama o en la rama, la Fiscalía, igualmente lo que tiene que ver con medicina legal. En este año el Comité Interinstitucional incluyó también la Procuraduría, y entonces son realmente situaciones que me han permitido tener, bueno, gracias a Dios, un reconocimiento aquí a nivel de la jurisdicción y a nivel del departamento del Huila. En este año, por ejemplo, la rendición de cuentas se hizo en San Agustín. Pudimos estar en San Agustín, en el Parque Arqueológico, haciendo esa presentación para todo el país de esa rendición de cuentas del departamento del Huila. Eso yo pensaría que es como lo más destacado que hay en este momento en torno a lo que les pudiera contar. No sé si hay alguna inquietud adicional. Por ahora, simplemente esa experiencia que se ha vivido. El mensaje que yo le daría a quien llegue es que se entregue a la institución, y llegue a esta o a cualquiera, se entregue a la institución de corazón, se entregue de verdad. Si uno hace las cosas con el amor, con la dedicación, con el convencimiento, realmente las cosas funcionan y uno disfruta el trabajo. El trabajo a veces es pesado,
allá en la oficina judicial. El trabajo se hace muy pesado, especialmente en vísperas de puente, en vísperas de vacaciones, porque la gente como que acelera los procesos y quisiera que quedara todo resuelto antes del puente, antes de vacaciones. Entonces eso incrementa muchísimo el trabajo. Lo importante es hacerlo con dedicación, hacerlo con amor, disfrutarlo, vivirlo. Y si uno disfruta lo que hace, pues realmente, en el caso mío, me pagan por vivir disfrutando lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes estas experiencias vividas en estos 10 años en la rama judicial, en la jurisdicción de Neiva.